Muy bien, de la semana pasada que no logro que me puedan, o sea, no logro escucharlos, pero sí les voy a agradecer que ojalá puedan ir haciendo feedback durante del chat, ¿ya? Y les agradezco a los que se conectaron. Vamos a partir. Lo que vamos a ver hoy día es, en el fondo, un poquito la relación entre la persona mayor y el hospital. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta relación? ¿Ya? ¿Qué es lo que han visto ustedes? Porque me imagino que ya han pasado por servicios de medicina, qué sé yo, o médico quirúrgico. ¿Qué impresión tienen de las personas mayores y el hospital? Pónganme palabras, así como, ¿de qué creen que les voy a hablar yo ahora? ¿De qué creen que se va a tratar esta clase? Tiene que ser en el chat porque no los puedo escuchar. Palabra, no tienen cuidados del enfermo respecto a la persona mayor, dice Carlos. Quizás de enfermedades comunes que llevan a la hospitalización de la persona mayor, ¿ya? ¿Alguien más? Vamos entonces, les voy a contar de qué se trata esta clase. Bueno, lo primero es que vamos a ver esto, en el fondo un poquito qué pasa con las personas mayores y el hospital. Ya con el doctor Calderón ustedes vieron que no todos los mayores son iguales, ¿cierto? Que hay algunos que son más frágiles que otros o más vulnerables. Y un poco uno de los objetivos de la geriatría, ¿cierto?, es tratar de identificar estos distintos tipos de personas mayores que existen, como también para estar más atentos a las estrategias preventivas o a las distintas intervenciones, como si todas las personas mayores son diferentes y les pueden pasar distintas cosas, bueno, ¿cómo nos vamos enfocando? En general, se habla, yo les dije al principio, de que actualmente existe como la geriatrización de la medicina, que no significa que la medicina se haya adaptado a las personas mayores, sino que las personas mayores, que son un grupo acotado de la población, ocupan un número importante de las prestaciones. No son la mayoría, pero proporcionalmente tengo un grupo que es más pequeño, por ejemplo, que es el 17%, y estoy utilizando, no sé, el 30% de las prestaciones, ¿ya? Además, las personas mayores, estas son cifras internacionales y son ya hace décadas atrás, porque esto es un fenómeno que empezó a pasar en otros países y que se ha ido repitiendo, y hoy en día nuestro país es parecido, por eso yo se las comparto. Entonces, en general las personas mayores dan cuenta de un 25% de los reingresos, los mayores de 85 años tienen el doble de riesgo de ser hospitalizados, y en Chile, por ejemplo, esta era una cifra de hace unos años atrás, un 11% de las consultas de servicio de urgencia correspondían a personas mayores, pero un 31% de los ingresos eran personas mayores. ¿Qué puede significar esa última frase que yo les dije ahí? Alguien que si me puede contestar ahí en el chat. Si de todos los que consultaban en la urgencia eran el 10%, y después cuando yo veo todos los que estaban en medicina, un 30% eran mayores. O sea, en la urgencia no consultaban tanto, pero sí muchos quedaban hospitalizados. Que los que consultan, dice Anita, son más ingresados, porque son más frágiles, no consultan tanto, pero se hospitalizan hartos, o sea, mucha hospitalización. Entonces, ¿eso qué significará? Si yo veo a un mayor en la urgencia, ¿qué probabilidad tiene de que algo realmente le esté pasando? Algo le pasa. Las personas consultan porque algo les está pasando, ¿ya? Que es importante tenerlo presente, porque si no, uno dice, no, es que las personas mayores van por un montón de cosas y son policonsultantes. La gente no consulta tanto, cuando consulta es porque algo le está pasando, ¿ya? O puede haber más riesgo, dice ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque resulta que las personas mayores que son hospitalizadas tienen un 25, un 38% más de riesgo de iatrogenia. ¿Se acuerdan que hablamos y yo les pregunté si sabían lo que era la iatrogenia? Y ustedes me dijeron que sí, que en el fondo era el daño asociado a las atenciones o las intervenciones de salud, que pueden ser fármacos u otras cosas. Y esto es 3 a 4 veces más que una población más joven. Y en general, cuando unas personas mayores se hospitalizan, hay cifras que dan cuenta de que pueden tener hasta un 34 o un 50%, podrían tener algún grado de deterioro funcional, lo cual puede ser nefasto para el momento en que nosotros salimos del hospital. Ya hace varias décadas se veía estos resultados, imagínense, en los 90. Quizás ustedes no nacían todavía en los 90. No, pues, no nacen antes de que ustedes nacieran. 98, 2008, se hacía seguimiento a personas hospitalizadas en distintos países, Estados Unidos, Israel, Italia, y se veía, por ejemplo, que un 30% del alta tenía al menos una actividad básica de la vida diaria que la había perdido o estaba afectada. Si les hacían seguimiento, había 2/5 que todavía seguían con ese déficit a los 3 meses,
y había un 40% que a los 3 meses además tenía deterioro en actividades instrumentales después de la hospitalización. Otra cohorte también aquí decía un 42% perdía una actividad básica al alta, y de esos había un 23% que no la recuperaba y otro que se moría a los 6 meses. O sea, la funcionalidad o lo que pasa en el hospital puede tener repercusiones hacia más adelante. O sea, nuestro trabajo no termina cuando la persona se va de alta, o lo que estamos haciendo no tiene que ver solo con el motivo de consulta, sino que tenemos que saber que hay ciertas condiciones de la hospitalización que implica, más allá que el que nosotros estemos tratando o no tratando la neumonía, que el éxito de la hospitalización va a ir más allá de eso. Las actividades AB es actividades, mira, actividades básicas de la vida diaria es, aquí se los voy a poner, actividades, estas son las actividades básicas de la vida diaria. ¿Se acuerdan cuáles eran? Esto lo vimos antes. ¿Cuáles son? Pónganme ahí algunas en el chat. Vamos. Comer, vestirse, caminar, ir al baño, estupendo. Y las otras son las actividades instrumentales de la vida diaria. Hacer la cama no es básica. Hacer la cama no está dentro del listado, pero sería más bien como instrumental probablemente, como más doméstica, que no tiene que ver tanto con el autocuidado. Y las A y B, D son las instrumentales. ¿Ya? Súper. Entonces, ¿qué creen ustedes que le pasa a una persona? ¿Qué cosas cambian? Si vemos que después de la hospitalización puede cambiar la funcionalidad. ¿Qué cosas que pasan en la hospitalización podrían afectar la funcionalidad de una persona? ¿Qué se les ocurre? Mucho tiempo en cama, dice Javiera, muy bien. ¿Qué otra cosa es distinta en relación a lo que pasa en el hospital versus lo que la persona estaban haciendo en sus casas? No estar en su entorno común, dice Yael. Desorientación, debilidad muscular por falta de acción, cambio de alimentación o dieta, cambios de movilidad. Perfecto. Efectivamente hay cambios. Entonces, si nosotros vemos, es lo que ustedes dicen con la hospitalización. Las personas salen de su entorno, cambian los horarios, ya no almorzamos, no nos levantamos a la misma hora que en casa. A veces pasa, por ejemplo, que hay servicios donde se despierta porque el turno saliente tiene que dejar como arregladas a las personas, entonces como que los despiertan temprano, por ejemplo. Y ahora si uno se despierta temprano está de día, pero a veces en invierno a las 5 de la mañana o 7 de la mañana está de noche, y quizás yo no estoy acostumbrado a despertarme a esa hora. Se retiran las pertenencias para que no nos vayan a robar, ¿cierto? No se vayan a perder, entonces ya a veces yo no tengo, dentro de esas pertenencias a veces se van las prótesis dentales, los anteojos, los audífonos, ¿ya? A las personas se les puede indicar, por ejemplo, es todo lo que ustedes dicen, no levantarse. ¿Cuál es una de las primeras indicaciones? No sé si les ha tocado a ustedes ver las indicaciones que tienen las personas hospitalizadas. Muchas veces lo primero es reposo. Reposo relativo, que es una ambigüedad en el fondo. Lo primero debería ser, en el fondo tiene que ver con más que el reposo, es como el nivel de actividad, más que el nivel de reposo. Y nosotros partimos desde la enseñanza que lo primero que le indicamos a la gente es reposo. Y como vamos a ver, el reposo la verdad es que no es la mejor indicación, y muchas veces puede ser bien nefasta. Entonces a las personas se les dice no levantarse, a veces se les indica esta sujeción física. ¿Se acuerdan que el doctor Calderón el otro día les hablaba de estas sujeciones de mano, sujeciones de tórax o de tobillos, y que a veces que son una excepción, porque tiene que ser realmente necesario, y nosotros ponernos en el lugar también de que si hay una persona que está agitado, es que le va a pasar algo. O sea, si yo estoy agitado, estoy enojado, tengo que ver qué es lo que me está pasando, porque si además estoy enojado, agitado, y me tratan de amarrar, probablemente eso no me va a calmar. ¿Ya? Y va a aumentar mi agitación y voy a pelear con la sujeción. Entonces, a veces van a ser medidas necesarias para que la persona no se haga daño, no se caiga, qué sé yo, pero siempre tenemos que ver que es una medida de excepción cuando otras cosas han fracasado mientras estamos esperando que algo haga efecto, ¿ya? Y las sujeciones además nos ha demostrado, por ejemplo, que prevengan las caídas. Entonces, ojo con el tema de la sujeción física. Además, las personas son sometidas a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, distintos exámenes que les podemos pedir, ¿cierto? Y a veces esos diagnósticos puede ser que, no sé, implica a veces tener ayuna para prepararse, no sé, entonces un día una ecografía en la mañana, me quedé en ayuna. Después me tocó endoscopía. Después otro día me hicieron el escáner y ya llevo 3 días en que me he saltado algunas comidas por estar en ayuna. Entonces uno puede decir, no sé, a mí me pasa eso, no me va a pasar nada. Pero a una persona que está más vulnerable, claro que sí, va a afectar su nutrición, ¿ya? También las personas se ven sometidas a fármacos, ciertos fármacos que ya vimos pueden ser potencialmente inapropiados, fármacos que pueden interactuar entre ellos,
y también esto que hablábamos de estos combos o prescripciones automáticas, que solo porque ingresé a cierto lugar me empiezan así como actividad 1, 2, 3, 4, y uno empieza de forma automática a poner las indicaciones. Y a veces hay indicaciones que, claro, la mayoría de las personas podrían estar bien, pero quizás en esta persona no van a ser adecuadas. Ya dijimos que les podían faltar las ayudas técnicas, a veces existen restricciones de visita, esto se ha ido como mejorando en el tiempo, pero luego con el tema del COVID se fue restringido de nuevo. Muchas veces a las personas se les limita la cantidad de tiempo que pueden estar en un servicio. Y la verdad es que eso es complejo, tanto para la persona hospitalizada como para el entorno. Porque si yo no me siento bien, o tengo algo, por algún motivo estoy en el hospital, estar todo el día, porque uno dice, no, si está el personal, es que no es lo mismo. Estar alejado de mi familia, la gente que está hospitalizada también se preocupa por las personas que no están con ese momento con ellos. Y por otro lado, para el familiar, uno dice, no, aprovecha a hacer sus trámites, descanse ahora que está su familia acá en el hospital, pero eso tampoco es así, ¿ya? De hecho, los servicios y por un tema de calidad deberíamos propender a que las personas puedan ser acompañadas durante la hospitalización, claramente con un marco de colaboración, de ciertas reglas, de cosas que no hay que hacer. En el fondo es como, yo acuerdo alguna vez que decía, no, es que no puede, que no es bueno que vengan los familiares porque empiezan a tocar las cosas de los otros y se pueden contagiar si tiene algo infeccioso. Ok, está bien, eso es inadecuado, yo lo entiendo, pero deberíamos pasar probablemente por educación más que por necesariamente la restricción. Y eso, estar atento al tema de los ayunos, también pasa esto de la restricción alimentaria, de los regímenes, ¿cierto? Que régimen común, régimen liviano, régimen hídrico, que a veces las personas ingresan y quedan con régimen liviano. Y como, no sé, que coma más livianito porque no le vaya a caer mal a la guatita, pero ojo que quizás esa persona no necesita esa restricción. Nuevamente, si a nosotros nos dejan ese régimen, no nos va a pasar nada. Pero hay otra persona que puede empezar a perder proteínas, que puede estar más a perder peso, asociado a que le estamos dando una nutrición que no es la más adecuada para el nivel de actividad, el nivel de estrés que tiene. ¿Ya? Y no porque la persona está acostadita, porque le indicamos reposo, no va a gastar calorías. ¿Ya? Ni proteínas, ni grasas. Entonces, en el fondo, eso es un poquito el escenario. ¿Qué es importante? Que todas estas cosas que nosotros decimos que pasan o que pueden pasar en la hospitalización y que pueden afectar la funcionalidad de la persona son todas cosas evitables, no son cosas que tengan que ser así, que hay una base científica que diga que tenemos que hacer. Además, hay otros problemas que pueden darse con mayor frecuencia en personas hospitalizadas, como son la aparición de delirium, que ustedes ya revisaron, de depresión, deterioro funcional, iatrogenia, incontinencia, las infecciones nosocomales y todas las infecciones asociadas a tensiones de salud, la malnutrición, mayor riesgo de mortalidad, reingreso, reacciones adversas a medicamentos, uso de prescripción inapropiada, sobrecarga del cuidador, trastorno de la marcha, caídas, úlceras por presión, sobre infradiagnóstico, sobre tratamiento e infratratamiento. O sea, son múltiples cosas las que además pueden estar sucediendo en el ámbito de esta persona hospitalizada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar estas situaciones? Primero, conociendo los riesgos asociados a la hospitalización. ¿Y cuáles son estos riesgos? Aquí yo les pongo este dibujito, que es un gráfico de Creditor del 93, que es, mira, pongan atención porque las letras son pequeñas, y se va a ver un poco así, ahora se ve como despejado, pero se va a ver un poco saturado dentro de poco. ¿Ya? Pero lo vamos a ir desglosando y vamos a ver que no es difícil. Entonces, ya, yo tengo a esta personita, una persona mayor, que está con algunas condiciones del envejecimiento. Y dijimos que con el envejecimiento se producían algunos cambios, pero que eran discretos. Por ejemplo, quizás tenía un poquito menos de fuerza y capacidad aeróbica, algo de inestabilidad vasomotora, ¿cierto? Entre lo vasoconstricción y vasodilatación. Quizás tenía un poco menos de densidad mineral ósea, algunos cambios asociados a la ventilación en relación como a la expansión de la caja torácica, cambios sensoriales, quizás una menor claro, menor sensibilidad al tema de la sed, por ejemplo, una piel que es más frágil y quizás por distintos motivos un poquito más de tendencia a la incontinencia urinaria, pero este caballero estaba bien y estaba funcional y ni un problema. Pero ¿qué resulta? Que yo le agrego el reposo, porque le indiqué que se quedara en cama, más las condiciones de la hospitalización, que son estas otras que fuimos diciendo, que, no sé, pues le quité le indiqué muchos ayunos, le quité los audífonos, los anteojos, que si yo le dije que no se levantara, y van a pasar algunas cosas. ¿Y qué cosas son las que podrían pasar? Estas de acá, esta cadena. Entonces, yo le voy agregando a esta persona que tenía estas condiciones, le voy agregando aquí lo que aparece como en este color salmón, y vamos a ir viendo qué es lo que pasa.
Tengo una persona que está inmovilizada, o sea, en el fondo a esta persona le indico que se inmovilice, que se quede en cama, con las barandas en alto, ¿cierto? Y eso va a generar un desacondicionamiento. Se me olvida calcularle bien cuál es lo tengo con suero, está hidratado, pero no he calculado realmente cuál es la hidratación que está recibiendo esa persona. Quizás no, si no está comiendo por boca, no tiene, o no tiene acceso al agua libre porque el jarro de jugo está, o de agua está detrás de la persona. Esta persona tiene mayor riesgo de hacer una lipotimia, ¿ya? Y si hace una lipotimia, o sea, se levanta, se para, se le baja la presión, tiene una lipotimia, se cae y se podría fracturar. Además, cuando yo estoy quieto, en el fondo, en reposo, se produce una mayor pérdida ósea, se acelera la pérdida ósea y por lo tanto, posterior, más riesgo de fractura. Como tengo una excursión respiratoria que está disminuida, eso va a disminuir eh, mi saturación o la presión en el fondo que yo tengo de oxígeno y eso es mayor, como menor oxigenación, mayor riesgo de delirio. ¿Ya? Si a esta persona además yo le aplico de privación sensorial, la persona está más o menos aislada, no tiene anteojos, no usa audífonos, mayor riesgo de que aparezca delirio. Y cuando la persona está con delirio en la hospitalización, si yo no hago una buena historia, puedo caer con una falsa etiqueta de demencia, ¿ya? Y empiezo a tomar decisiones como si la persona tuviera una demencia. Y no lo es un delirio. También puedo tener que le indicamos régimen cero, lejanía de las comidas, porque no sé, estaba sentada, acostada y quedó la bandeja a los pies de la cama, nadie se la acercó a la persona no lo pidió, y después se lleva la bandeja llena y la persona no había comido. Pero quizás necesitaba algún tipo de facilitación. O está con sujeción y eso puede llevar a que la persona se malnutre y se deshidrate. Personas malnutridas, después va pasando el tiempo y resulta que puede que digamos, oye, sabes que no se está alimentando bien, entonces le va a poner una sonda, tengo complicaciones asociadas al tema de la sonda. Como estoy inmovilizado y estoy en cama y la piel es frágil, se me empiezan a hacer heridas y pueden aparecer úlceras por presión, que duelen, que luego se infectan, que requieren curaciones. Y por último también puede ser que como a esta persona le di una sujeción o le dije que no se levantara, esta persona que antes iba al baño en su casa a hacer pipí o a tener deposiciones, ahora tiene deposiciones en pañal, ¿ya? Y eso genera un tema de autoestima, de maceración, de daño en la piel, y también pasa que uno dice, ay, mira, la persona es incontinente, entonces, pero no es incontinente porque no tengo un problema en la vejiga, porque no se dé cuenta, porque necesita ir al baño. Pero como no alcanza o como no avisa, porque tiene ciertas vulnerabilidades, esto no le va a pasar a todas las personas mayores. Hay uno que decir, oiga señorita, quiero ir al baño, a insistir y lo van a traer, qué sé yo, y se va a solucionar el tema. Pero hay otros que no. Y puedo terminar incluso con una sonda Foley, y después la persona sigue usando sonda Foley y no sabemos por qué lo usaba, por qué no lo usaba, y la verdad es que a veces cosas que fueron quizás no tan bien indicadas en un momento las vamos perpetuando y tienen consecuencias asociadas. ¿Ya? Entonces dijimos, lo primero para poder evitar estas situaciones, conocer que estas cosas pueden pasar, que existen estos riesgos en personas que son más vulnerables. Luego tenemos que identificar a las personas que están en mayor riesgo de desarrollarlo, porque dijimos, no es un tema necesariamente de edad, es un tema que hay algunas personas que van a tener más riesgo que otras. Y tiene que ver con esto, que el que es más frágil tiene mayor riesgo de deterioro funcional, mayor riesgo de dependencia y por ende tenemos mayor morbilidad, consumo de recursos, institucionalización y muerte. ¿Quiénes son los más frágiles? Así como, si ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Con el doctor Calderón, con temas de escala, estaban los criterios de Fried y otros, pero si uno lo viera así como un poco como de ojo, en general, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Personas con estas características. Mayores de 80 años, con bajo nivel cultural, que tienen comorbilidad, personas con déficit visual auditivo, con síntomas geriátricos, con polifarmacia, depresión, que tienen afectación en las actividades básicas de la vida diaria, con alteraciones funcionales, o sea, de función cognitiva, personas malnutridas, personas con trastornos de la marcha, con menos actividad física, los que tienen pobre soporte social y los que tienen mala autopercepción de salud. O sea, personas que uno les pregunta, ¿y usted cómo considera que está su salud actualmente? Los que te dicen que están mala, regular o muy mala, en general son personas de más riesgo. ¿Qué otras cosas? Eso sí que era como mirando personas mayores. Si uno lo da cosas más específicas, ¿quiénes podrían también constituir o estar en riesgo? Lo mismo que ya dijimos, personas mayores de 80, que utilizan más de 6 fármacos, personas que tengan deterioro cognitivo, funcional, 2 o más caídas en los últimos 12 meses, 2 o más hospitalizaciones en el último año, que vivan solos o que sean viudos recientemente, pérdida de 5 más kilos o el 5% del peso corporal en el último año de forma no intencionada, uso de uno más psicofármacos si se sienten deprimidos o desesperanzados.
Estas cosas nos hablan de que esas son personas de mayor riesgo. Por lo tanto, si yo estoy evaluando a una persona que tiene la sexta hospitalización en este año, ojo, porque la probabilidad de que ahora estemos viviendo consecuencias de las hospitalizaciones previas es alta, pero además podemos ir sumando más cosas. ¿Quiénes más tienen así como otros factores que se consideran? Así como se nos llama como a temas más específicos, por ejemplo, la presencia de úlcera por presión, de deterioro cognitivo previo, de deterioro funcional y o actividad social baja, también son factores de riesgo de deterioro funcional hospitalizado. Al modo que, por ejemplo, si yo no tengo ninguna de estas cuatro condiciones, tengo una probabilidad de un 8% de deterioro funcional. Pero si tengo más de dos, un 63%. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestra valoración, nuestro ingreso, nuestra valoración genética integral, estar atento a estas cosas importa, ¿ya? Para conocer a esa persona, saber cuáles son los problemas y planes, pero además porque tiene que ver con ámbitos también del pronóstico. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de quedarse hospitalizados por más tiempo? Los que tienen deterioro cognitivo, los que tienen trastorno de la marcha y los que tienen riesgo de caídas. ¿Y quiénes tienen más probabilidades de reingresar? Es decir, se van de alta y vuelven a ingresar relacionado por el mismo motivo de la última hospitalización, personas con características muy parecidas a las que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, por eso va a ser clave que cuando nosotros veamos a personas hospitalizadas, hagamos nuestra BGI, para saber si esa persona que estamos viendo ahí a la izquierda, la veamos como realmente es y quién es, y quién queremos que sea cuando salga del hospital, que es la señora de acá, de la derecha. Porque uno puede ver a esa señora ahí que está un poquito, no sé, media chascona, quizás como desorientada, que está deshidratada, que le están pasando cosas, y yo puedo evaluar y pensar que esa señora es así. Entonces, mi preocupación va a ser que se mantenga en ese mismo estado. Pero si yo sé que en su historia esta señora hasta hace 2 semanas atrás hacía tales o cuales cosas, o hace un mes, o hace 6 meses, tengo que tratar de trabajar para hacer todo lo posible para llegar a ese estado. Y otra cosa en el fondo, para evitar los riesgos de la hospitalización, tiene que ver con realizar intervenciones dirigidas para su prevención. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, con lo que hemos visto ahora y lo que ustedes ya saben, que podríamos entonces evitar estas complicaciones asociadas a la hospitalización? Me pueden ir contestando por el chat. Vamos. Espero al menos 22 respuestas. Vamos. ¿No se les ocurre nada o no sé, se fueron y dejaron los computadores prendidos? ¿Qué intervenciones han visto? ¿Qué intervenciones se les ocurren que nosotros, imagínense ya, llegan ustedes a eso, poniendo un calendario, dejar que la familia vaya a verlo, entonces claro, ustedes llegan a un lugar y dicen ya, ustedes acaban de tener el módulo de geriatría, en este lugar tenemos hartas personas mayores y resulta que la mayoría se está yendo en lo funcional peor que como llegó. ¿Qué podemos hacer? Entonces aquí ustedes dicen ya, hablarle al paciente, no dejar abandonado, programar actividades en intervalos, tratar de seguir la rutina que tiene en casa, monitorizarlo regularmente. Hacer actividad entre el hospital. Estupendo. Actividad funcional y recreativa, poner un kinesiólogo, que se muevan, que puedan hablar con alguien. Estupendo. Muy bien. Van por buen camino, chicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Hay ciertos protocolos que deberían ser como lo mínimo, ¿ya? Hay distintas iniciativas, pero yo les voy a decir así como algunos desde. Lo ideal es que nosotros tengamos un tablero, una pizarra con información respecto del lugar donde estamos, las fechas, las actividades a realizar. Hay algunos lugares, por ejemplo, acá hay algunas clínicas que tienen unas pizarritas que es, en el fondo, como lo del día, dónde estamos, quién está de turno, qué sé yo, qué es lo que vamos a hacer hoy día. Y también hay algunas ayudas que nos pueden servir a nosotros como equipo, que se llaman así como yo soy, que uno lo puede tener en la pieza o lo puede tener afuera, qué sé yo, y que es como algunos datos mínimos biográficos del paciente que nos van a permitir poder interactuar con ellos. Sobre todo si alguien, por ejemplo, está con delirio o tiene un grado de deterioro cognitivo, saber en el fondo quién es, qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas le da miedo, qué le incomoda. Entonces, porque si tenemos esa información, nosotros cuando entramos a conversar con ellos, no sé, venimos llegando al turno, tenemos estos otros datos, que van más allá de los antecedentes médicos que podamos haber revisado en la ficha. ¿Ya? Utilizar estrategias de comunicación efectiva mediante folletos educativos y terapia de orientación, actividades terapéuticas como lo que ustedes decían ahí, por ejemplo, cosas que traten de estimular nuestra cognición, como puede ser comentar los episodios actuales,
cosas que esté pasando en la contingencia, o si la persona no tiene esas habilidades, o por ejemplo no queremos angustiarla con algo que esté pasando, trabajar sobre los recuerdos, hacer algún tipo de juego, y como decía su compañera ahí, favorecer la mantención de las rutinas habituales. En relación al sueño, podemos utilizar música que favorezca la relajación. Claramente un reggaetón en una estación de enfermería no es algo que favorezca el sueño, por lo menos no de esta generación, y el mío tampoco, quizás el de ustedes. Pero, o bueno, cualquier de estas otras cosas, reggaetón, trap o variedades, ¿ya? Entonces es importante la disminución del ruido ambiental. A veces pasa que la noche uno tiene que mantenerse despierto, los que trabajamos, y los que no tienen que estar dormidos, pero uno empieza, entonces la gente habla y habla fuerte, y no, pues tenemos que respetar el sueño de los que están ahí, ¿ya? Actividades para favorecer la conciliación del sueño, por ejemplo, reprogramar los horarios de fármacos e intervenciones. A veces hay personas que ingresan tarde a un servicio, entonces se les da la primera dosis a las 2 de la mañana. La idea es que al día siguiente eso ya se ponga en un horario que sea donde la persona está despierta y no en la noche. Y a veces pasa que por distintos motivos nos hacen esos ajustes, entonces es importante que nosotros estemos mirando, sí, porque es que ayer se despertó. ¿Y por qué se despertó? Y cuando le fuimos a pinchar a las 4 de a cambiar la vía, no sé, a las 4 de la mañana ahí se despertó. Ok, pero quizá eso se podía haber hecho a esa hora o era necesario hacerlo en otro momento, lo podríamos haber evitado, preguntarnos esas cosas, ¿ya? Hay temas de movilización temprana, por ejemplo, que las personas puedan deambular, que se levanten, no queremos que se caigan, pero que se levanten acompañados, pedir quizás que les lleven zapatillas. Las personas, si ustedes se fijan, en general están con pijama, tenemos que preguntarnos por qué están con pijama. ¿Por qué están con pijama las personas hospitalizadas? A veces podría ser ropa cómoda, podría ser ropa como que parezca, en el fondo que sirva. El pijama finalmente muchas veces para las atenciones, para los exámenes, pero hay gente que no necesitan estar necesariamente con un pijama, ¿ya? Lo ideal es que además las personas, para poder orientarlas, usáramos, sobre todo en hospitales, personas más vulnerables o personas que llevan más tiempo, que usemos ropa de día y ropa de noche. ¿Se pueden poner ropa de calle en el hospital? Eso depende de los protocolos locales, pero la pregunta es en el fondo, ¿por qué no se podrían poner ropa de calle? Y esos son un poquito como los cambios y las cosas a las que tenemos que estar atentos. A veces son cosas tan culturales que las tenemos muy arraigadas, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo cuando salí de la universidad, el año siguiente, la beca de geriatría. Entonces ahí era en un lugar que se llama Centro de Rehabilitación Caprena La Florida, que eran personas que iban a rehabilitarse. El primer día me entregaron mi sala, qué sé yo, como con 3 pacientes, y al día siguiente teníamos una reunión clínica y después había que llegar a la sala. Llegamos a la sala como a las 10 de la mañana y yo entré a mi pieza y no había ni un paciente. Y se me apretó hacia el pecho y dije, ¿qué hice? Se los llevaron, los cambiaron, se murieron, se complicaron. ¿Qué les pasó? ¿Qué hice ayer? Primer día. Y estaba levantado. Y yo había pasado rápidamente por un hall que había a la entrada de este piso, en una unidad de rehabilitación, y estaban ahí, pero yo no los vi. Porque me fui porque yo venía seteada, así siendo recién egresada, solo con lo que había aprendido en la universidad, que porque mis pacientes no estaban acostados. Entonces, en el fondo, tenemos que partir desde ese tema. Y a veces, claro, porque tú podemos, no, la idea no es pasar a llevar a la gente, podemos hablar también con enfermería y decirle, mire, ¿sabes? Sería molesto si en vez de, no sé, que se quede con la parte de abajo, por ejemplo, del pijama, pero que arriba se ponga una polera o se ponga una camisa, no necesariamente es que necesitamos para que pasen, no sé, para tomar los signos vitales o que sea algo fácil, bueno, que sea algo fácil, pero no necesariamente tiene que ser un pijama. Y no porque estemos hospitalizados no nos vamos a lavar la cara, la señora que está acostumbrada a maquillarse no se va a maquillar, o sea, lo que decía su compañera, tratar de mantener la rutina y lo que es normal para las personas, porque si no, esa como cambio de rutina que para algunas personas puede ser súper relajante, es como, oye, está tranquilo, por favor, aunque generalmente uno está hospitalizado por algo que no es tan relajante, en otras personas puedes hacer realmente perder la rutina y después cuesta mucho recuperarla. ¿Qué más decía acá? Restringir el uso para el tema de la movilización temprana, restringir el uso de dispositivos que dificulten la movilización, por ejemplo, sonda vesical, catéteres o sujeciones físicas, ¿ya? Entender que la sujeción física, hasta que les decía, estos como chalecos que se usan en estas contenciones torácicas, de manos o de pies, es una cosa, pero también a veces hay personas que si están con una sonda, por ejemplo, o que están con un suero, o que están con oxígeno, les cuesta movilizarse de forma libre. Entonces también nosotros preguntarnos si es que siempre preguntarnos todos los días si es que se necesitan esas medidas, si tienen una indicación terapéutica o se nos quedó como pegada la indicación. Ya, saber, por ejemplo, que intervenciones como, por ejemplo, un tablero de orientación
y un programa de estimulación cognitiva redujo, estos son ejemplos de estrategias que se han hecho, por ejemplo, la incidencia de delirium de un 26 a un 8%. O sea, y acá hay estrategias parecidas que se han hecho aquí en Chile, a nivel de unidades de intermedio, unidades de intensivo, y esto lo podemos hacer en cualquier en el fondo como unidad, pero que no da lo mismo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en el hospital. Ya vimos que el delirium tenemos que tratar de evitarlo. Por lo tanto, si sabemos que hay ciertas cosas que nos ayudan a evitar el delirium, debiésemos implementarlas. ¿Ya? Entonces, ¿qué características debiese tener un ambiente adaptado a la persona mayor? Debería ser un ambiente que permita la ambulación, donde las camas no sean tan altas, donde las barandas en el fondo podamos ver si es adecuado tenerlas arriba o abajo, dependiendo del tipo de paciente, y si no, si se pueden bajar y subir, que sean adecuados, en el fondo, que se puedan subir y bajar, no que la persona tenga que saltar por arriba. Donde se fomenten las actividades básicas de la vida diaria, donde haya la menor cantidad de sujeción física posible, donde tengamos instancias de orientación, calendarios, tableros, pizarras, donde ojalá las personas pudiesen utilizar su ropa propia y cambiáramos lo del día a la noche. Quizás son 2 pijamas, quizás son 2 camisas, no sé, pero que ojalá que en el día es una cosa y en la noche es otra, porque si no, todo el día con luz artificial, todo el día que no sé si es día o la noche, donde hay la misma cantidad de ruido, en el fondo necesitamos que el ambiente nos ayude a darnos cuenta si es día o noche. Instancias, por ejemplo, de comidas compartidas y sentados, porque vamos a tener que comer en el sillón, o sea, en la cama. Si quizás hay un sillón, una sillita donde podríamos comer. Si no tenemos un tema infeccioso de por medio, quizás podríamos compartir la comida o una mesa o con cierta distancia con otras personas. Contar con iluminación apropiada, privilegiar la luz natural del día y que ojalá exista un trabajo en equipo donde hagamos visitas inter o multidisciplinarias y donde pasemos a preparar el alta lo más precoz posible. ¿Qué cosas deberíamos considerar en nuestra visita diaria? En lo que dijimos, más que el reposo, ¿cuál es el nivel de actividad? Puede caminar acompañado, que tenga kinesiólogo motor 3 veces al día. En nutrición e hidratación, en el fondo, ver cuál es el régimen que esta persona requiere y también estar atentos a calcular la cantidad de agua, la cantidad de calorías, ¿ya? ¿Qué se necesita? Por ejemplo, así, a modo fácil, uno dice que son 30 calorías por kilo de peso al día lo que debería recibir la persona. ¿Ya? Y lo mismo, 30 ml de agua por kilo de peso al día. Ese es así como un desde aproximado. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que si yo tengo una persona que pesa 40 kilos, con 1200 cc de agua va a estar bien. Pero si esa persona, dije 40, claro, con 1200 va a estar bien. Pero si esa persona pesa 70, requiere 2100. Entonces, cuando yo tengo y le dejo a todas las personas, no sé, que en el día pasen 1500 cc, para uno va a estar bien, para otros va a ser mucho, y para otros va a ser poco. Entonces, tengo que estar atento a cuáles son las necesidades en estos ámbitos. En relación a la cantidad de proteínas que deberíamos aportar en la hospitalización, salvo que haya alguna como contraindicación, uno debería pensar en un gramo a 1,2 gramos por kilo de peso al día. ¿Ya? Estar todos los días atentos a la pertinencia de vías, sondas y drenaje, revisar diariamente la medicación y evitar la transcripción automática, esto que hemos ido conversando, indicar kinesioterapia motora y respiratoria, terapia ocupacional cuando correspondan, y estar atentos a los objetivos generales de la hospitalización. ¿Para qué y por qué estamos hospitalizados? Y que, en el fondo, estar atentos a esto que hablábamos de la preparación del alta. Saber que nosotros en salud vamos a estar enfrentados a lo que son las transiciones, que son cambios de un nivel asistencial a otro, que puede ser del hospital a la comunidad, dentro de la comunidad entre un dispositivo y otro, no sé, entre un centro de rehabilitación, un CESAM, puede ser desde una residencia para personas mayores a otro lugar y también desde la urgencia o del hospital al domicilio. Entonces, tenemos que saber que en estas como, ya, si suponemos que optimizamos todo lo que estábamos haciendo en el hospital, en estas transiciones se ha visto que son momentos como de riesgo, porque en general ocurre como una desresponsabilización, o sea, como que las responsabilidades no son ni de uno ni de otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas se puede ver acá? Que son obstáculos en estas transiciones. Que podemos tener pobre comunicación entre los involucrados, profesionales, pacientes, cuidadores, pobre documentación, epicrisis incompleta, falta de protocolos, rolos que no están tan claros, discordancia en medicamentos, ausencia de conciliación, que ya explicamos lo que era, carencia o desconocimiento de los recursos comunitarios, ausencia de una adecuada evaluación de ingresos, ausencia de enfoques multidimensionales, ausencia de educación de pacientes y cuidadores, indecisión o inseguridad del cuidador en su rol, falta del compromiso del paciente en el cuidado de su salud, ausencia de seguimiento oportuno, inasistencia a controles, falta de coordinación,
y dificultades o ausencia de transporte, y factores propios del paciente o de su entorno como problemas económicos. Entonces, aquí va esta tablita o esto que yo le estoy enumerando en el sentido que hay muchas situaciones que nosotros podemos trabajar con la persona mayor hospitalizada y luego tenemos que pensar que al momento de, mientras estamos en la hospitalización, tenemos que ir pensando qué es lo que va a pasar cuando esta persona se vaya a otro dispositivo, ya sea a su casa, otro servicio, una residencia, y saber que hay ciertas cosas como estas que yo le estoy mencionando que tenemos que tener presentes durante la hospitalización y en la preparación del alta, porque de ellas va a depender que este tránsito sea adecuado y que una vez al alta podamos como optimizar las condiciones. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces aquí vamos a ver, claro, que en esta instancia, que son como las transiciones, entonces, vamos a ver que hay distintos ámbitos. Hay cosas que son obstáculos y hay otras que son indicaciones, en el fondo, como intervenciones que son exitosas. Estas tablitas, un segundo. Estas tablitas que les estoy mostrando yo son de un artículo que se los mandé que se llama Preparación del Alta, que yo les sugiero que se lo lean. Igual que en el libro de demencia hay un capítulo que dice la persona, como la persona con demencia del hospital, esos dos capítulos, además de la clase, es ideal que se los puedan leer, porque es información que les va a ser de utilidad de aquí en adelante, ¿ya? Así que ahora no lo voy a poner, no me voy a detener mayormente en esto, ¿ya? Entonces, bueno, hay algunas transiciones que se ha visto que son exitosas, y qué aspectos tienen en común que en general empezamos que se prepara esta transición, en el fondo, qué es lo que va a pasar después de la hospitalización, durante la hospitalización, al momento del alta, y también se hacen seguimientos post-alta. Y a veces existen coordinadores de alta, donde el paciente y su familia puedan participar y se les eduque oportunamente, donde haya un equipo interdisciplinario involucrado, donde en el fondo las personas, que en este caso serían ustedes en el fondo, desde su currículum, desde su formación, sepan que las transiciones son importantes. A veces el alta es lo que a menor relevancia se le da y es súper importante, porque no sacamos nada con jugarnos 2 semanas, 3 semanas, 5 días o un mes, atendiendo de una forma a un paciente y que esa alta sea desorganizada, inoportuna o mal coordinada. En general a veces se habla de este término como que ojalá las altas sean precoces. No, la idea no es que el alta sea precoz, que el alta sea oportuna, que sea la hospitalización lo más corta posible, pero que la persona se vaya en una buena condición de programación, de articulación a su casa donde corresponde. Entonces, al momento, por ejemplo, en que nosotros estamos, que nosotros estamos pensando en el alta de una persona, hay ciertas cosas que la familia y el paciente deberían conocer. Entonces nosotros tenemos que también estar atentos a ello. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, saber cuáles son las características del alta. ¿Qué va a necesitar cuando se vaya? Porque quizá, no sé, va a tener que estar en un primer piso y vive en una casa de 2 pisos. Entonces, eso lo tenemos que preparar para que no sea en el momento del alta que nos encontramos con estas cosas. ¿Qué tipo de cuidados va a requerir? Curaciones, rehabilitación, educación. ¿Qué tipo de atención? Si es un cuidador, si es un auxiliar, si es un quino, un terapeuta. ¿De qué forma hay que cuidarlo? ¿Hay que hacer modificaciones arquitectónicas en la casa? ¿Hay algunas indicaciones o restricciones alimentarias? ¿Cuáles van a ser las prescripciones actualizadas? O sea, que existe efectivamente una conciliación entre lo que la persona usaba antes y lo que usa ahora. ¿Qué usaba la persona antes? Durante la hospitalización también revisemos su bolsita y de acuerdo a eso hacemos, cuando hagamos la lista final para el alta, decir cuáles cosas se van a suspender y no las va a seguir tomando. Poner estas indicaciones como seguir tomando el resto de sus medicamentos puede ser fatal, ¿ya? Porque nosotros no sabemos qué es lo que estamos recomendando ni cómo va a interactuar con lo que están recibiendo actualmente. Ya. ¿Qué otra cosa? Limitaciones explícitas recomendadas en relación a la actividad, por ejemplo, si pueden subir una escalera, si pueden salir solos, si pueden conducir, si pueden tener actividad sexual. En el fondo, tener claro cuáles son las recomendaciones generales en cuanto a una rutina para prevenir complicaciones, promover y cuidar la salud. No dar cosas no dar las cosas por obvio.
Entonces, en el fondo, por ejemplo, acá, ¿por qué digo esto? Porque en el fondo hay cosas que a veces uno no sabe. ¿Me voy a poder levantar? ¿No me voy a poder levantar? ¿Cuándo voy a poder aprovechar? ¿Cuándo voy a poder bajar un pie? O esto que les decía, por ejemplo, el tema de la actividad sexual, que hay personas, hay cosas que no se dicen, pero por ejemplo, una persona que tuvo un accidente vascular o que tuvo un infarto, ¿en qué momento podría, por ejemplo, tener actividad sexual? ¿En qué momento puede empezar a hacer deporte? Esas son las cosas que las personas necesitan también saber y saber en el fondo en qué momento los vamos a discutir. Quizás no va a ser al momento del alta mismo, sino que va a ser en el control, etc. ¿Ya? Saber qué técnicas van a requerir, si van a requerir oxígeno, si una bomba de alimentación, si administrar medicamentos, curaciones y aprender. O sea, si se fijan, yo sé que esto es como una chorrera de información, pero pongámonos en el lugar del que está recibiendo estas indicaciones y es difícil, o sea, y tengo que prepararme para poder ejecutar las cosas en la casa. No es como que hoy día se va de alta, entonces hoy día le enseño todo esto. Probablemente se me queda la mitad en la cabeza y la otra me olvido. ¿Ya? Saber qué elementos, insumos o medicamentos van a necesitar, si yo estoy dando de alta a una persona un día lunes y eso se compra en un lugar, o sea, un día domingo y eso se compra en un lugar que atiende en día hábil, tengo que tener presente qué recomendaciones, en el fondo, qué educación vamos a dar. ¿Cuáles son los síntomas de alerta y conducta a seguir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué teléfono podemos llamar? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? Cuáles son los detalles del seguimiento, dónde van a ser los controles, qué trámites hay que hacer, qué papeles hay que presentar, ojalá lo más ordenadito posible, explicarlo de forma verbal, pero también dejarlo todo por escrito, ¿ya? Saber si es que hay que coordinar traslado y alta, pasa esto, esto como, no sé, y se fue de alta en ambulancia, y llega la ambulancia a la casa, ¿y quién está esperando en la casa? Todas estas cositas nosotros que dice son tan, pero hay doctores tan domésticos, sí, pero es que ahí está el detalle, ¿ya? No significa que lo tengan que hacer todos ustedes, pero ustedes sí tienen que estar atentos a esto y trabajar con equipo, y quizás algo lo va a hacer el asistente social, otro lo va a hacer la enfermera, otro lo va a hacer el TENSU, otro colega, pero tenemos que saber que estas cosas están amarradas al momento de que el paciente se vaya de algo, ¿ya? Y el equipo comunitario, si nosotros estamos a nivel, por ejemplo, un CESFAM, estamos recibiendo personas que vienen post-alta, o que están siendo hospitalizadas, ¿dónde podemos tener responsabilidad, por ejemplo, en identificar a los usuarios con riesgo de caer hospitalizados y contar con un plan de acción? En caso que le pase tal cosa, no sé, o si queda hospitalizado, avísenos, mantenerse en contacto con el equipo tratante e intercambiar información relevante para el alta. Entonces, si nosotros estamos en un CESFAM y vamos a hacer el seguimiento de esa persona que fue hospitalizada, ojalá estemos al tanto de esa alta y cuáles son las indicaciones. Verificar que el equipo hospitalario tenga acceso a la información necesaria y establecer también contacto al alta con el paciente y verificar que conoce a quién contactar y en caso de necesidad. Si se fijan, tiene que ver como con entender que esto es una cadena de cuidado y en esa cadena de cuidado tenemos distintas responsabilidades y tenemos que irnos ajustando y coordinando entre un equipo y otro para que no pase que como que el paciente salió del hospital y antes que lo vayan a ver el primer control de la atención primaria, la persona queda así como suelta. ¿Y qué pasó? ¿Qué cosas deberían ser los contenidos mínimos que debiese incluir una epicrisis o resumen de alta? Los siguientes: datos, identificación y contacto del paciente y familiar, las fechas de la hospitalización, los diagnósticos principales y secundarios, los problemas actuales, si es que hay alergia, la historia clínica, exámenes complementarios, el tratamiento adecuado, resultados de procedimientos y exámenes de laboratorio, qué recomendaciones dieron los especialistas si lo vieron, si fue el cardiólogo, si fue el traumatólogo durante la hospitalización, evaluar alguna condición, bueno, lo vio, entonces lo vio el nefrólogo, sí, pero ¿qué dijo el nefrólogo? Condición clínica cognitiva y funcional del paciente al alta, incluyendo el examen físico, que es importante. ¿Cómo se está yendo esta persona para la casa? Porque si a mí me toca verlo unos días después, por ejemplo, y lo oculto, y le escucho unos crépitos, saber que esos crépitos estaban al momento del alta y que se estaba en el fondo es parte como de la evolución. Distinto es que ese paciente nunca tuvo nada respiratorio y ahora, unos días después, yo lo oculto y está con sintomatología. ¿Ya? Entonces, esa información es importante poder transmitirla. ¿Cómo se está yendo esta persona? Que tenga la lista de medicamentos conciliados, es decir, qué mantiene, qué es nuevo, qué se ajusta. Dejar anotado también qué información se le entrega al paciente a su familia, porque dices, se informa al paciente de la familia, bueno, pero ¿de qué? Del pronóstico, de las condiciones, de los plazos a seguir. Precisar los detalles para el seguimiento, por ejemplo, las horas profesionales que ya han sido agendados, qué trámites hay que realizar, y a nivel de cuidados, ver el nivel de actividad, de alimentación, asistencia, acompañamiento, procedimientos, rehabilitación, o sea, la gente necesita esa información.
Si mandamos a alguien para la casa que diga reposo relativo, régimen común y un montón de medicamentos, bueno, pero en la práctica, ¿qué significa? Alguien se va a quedar con pijama, alguien no va a salir, otro se va a ir a trabajar, ¿ya? No seamos imprecisos. Estar atento a cuáles son los síntomas de alerta y conducta y qué hacer en caso de que estos aparezcan, y nombre y datos de contacto del profesional a cargo del seguimiento, así como de su tratante intrahospitalario. Eso debería quedar claro en nuestro resumen o epicrisis al alta. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Voy a tener que ver cómo solucionamos este tema del audio. Muy bien. Sí, porque no les puedo decir que lean ustedes pues, estos cuadritos, entonces los voy a dejar ahí mareados. Ok. ¿Qué otras cosas van a ser importantes durante la hospitalización? El tema entonces de la educación. Y la educación que puede ser ojalá los días previos para que las personas se vayan organizando. Y por eso empezamos a preparar el alta. No significa que yo voy a dejar más días a la persona para hacer todas estas cosas, sino que lo ideal es que lo vaya haciendo durante la hospitalización. En relación a la actividad, entonces ya dijimos que es importante precisar, vestirse, ambular asistido, permanecer en casa, o sea, cosas puntuales. Indicar las indicaciones genéricas como reposo absoluto o relativo. En la alimentación, precisar qué alimentos, qué cantidad, por qué día. Y no poner estas cosas como régimen hiposódico, 1800 calorías. Si lo pongo, decir de qué se trata, porque si no, nadie entiende nada. En los fármacos, precisar nombre, posología, el horario, la vía, el motivo, que se suspende, que se modifica, entregar todo con una recetita ordenadita y evitar las abreviaciones como BO, que la gente no sabe que eso significa vía oral, o dar indicaciones específicas como mantenga el resto de sus medicamentos. En relación a los cuidados, precisar si es que hay que hacer modificaciones arquitectónicas, si necesitan algún insumo, alguna técnica, y en el fondo lo que hay que hacer es informar acerca también de los, por ejemplo, si a mí me van a mandar a otro centro, un hospital de menor complejidad, lo ideal es que también ese familiar sepa cómo es el otro lugar, qué expectativas tener de ese otro lugar. Y en el seguimiento, precisar si la necesidad de ir acompañado o no al control, si requiere algún tipo de transporte especial, cuáles van a ser los controles y qué trámites tiene que hacer. Por ejemplo, si la hora ya está pedida, hay que pedirla, si hay que ir con un papelito a algún lugar o no. Todas esas cosas son importantes porque si no uno dice, sí, se fue con todas las indicaciones, pero nunca la persona no entendió si tenía que pedirla o no tenía que pedirla ahora. Y no porque tenga deterioro cognitivo o tenga deterioro cognitivo, sino porque a veces es mucha información en un momento en que uno está complicado. Complicado no médicamente, complicado de cantidad de estímulos, ¿cierto? Y en el fondo hay que entregar las interconsultas, órdenes de exámenes, datos, etc. ¿Ya? Eso como en relación al alta. Y aquí hay un cuadrito que lo pueden revisar, como les digo, la tarea queda que revisen este artículo para que ustedes lean con calma los distintos puntos y podamos conversar ahí si es que hay alguna duda. ¿Ya? Y acordarse que tenemos talleres este miércoles y talleres con control. ¿Qué más? Entonces, hasta ahí sería el tema como del hospital, qué hacer durante la hospitalización, qué hacer en relación a la preparación del alta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Señales de vida. ¿Qué les parece esto que les estoy diciendo? ¿Se habían imaginado estas cosas? ¿Les parece que puede ser importante, que no puede ser importante? ¿Sabían estas cosas que les estoy diciendo o no se las habían preguntado todavía? Algo. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué dice? Saliendo del hospital, si preparar el alta será necesario, sí, pues ya dijimos que es importante preparar el alta y para eso tenemos que conocer a los usuarios desde el principio. Y preguntarnos dónde irá el paciente, qué brindarán los cuidados, cuáles son las necesidades y cuáles son las potenciales barreras al alta. Las indicaciones al alta ya las leímos en ese cuadrito y acá yo les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué les parece? Lean esta foto y me ponen ahí en el chat qué les parece. ¿Cómo están estas indicaciones? No tan buenas, poco claras. ¿Por qué? ¿Qué dudas les quedan a ustedes con estas indicaciones si están súper bonitas escritas a computador?
No se entiende el BO, ¿cierto? Que es el BO. Son muy técnicas, dice Carlos. Los medicamentos no están claras para el paciente. Así es. La letra tiene borrones. Muy bien. La letra y los borrones. La número 13 no se entiende, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Dice cada 2 horas bioral, pero no sabemos cuál es el fármaco. Bueno, me quedé por algún motivo sin video, pero aquí estamos, ¿ya? Entonces, en el fondo, si se fijan, por ejemplo, dice kinesioterapia domiciliaria, después dice régimen común 1800 X día con 6 gramos de sodio más líquido de tolerancia. ¿Cómo lo vamos a implementar eso? Tendría que ser el régimen según la pauta y asegurarnos de que vaya una pauta nuevamente de una forma en que las personas puedan saber cómo seguir esa pauta. No, 10 gramos de lechuga, 25 de zanahoria, medio huevito, qué sé yo, no, tengo que saber, bueno, cuántas cucharadas, cómo preparo eso, ¿ya? El omeprazol, dice después en Alapril, dice 5, medio, no sé si es de 5 miligramos, si es medio, no queda claro. Después el otro, bueno, en todas aparece este del BO, y hay medicamentos que están con el nombre del fármaco y otros como con el nombre de la marca. La sertralina, por ejemplo, dice 25 miligramos, en general eso no existe pastilla de 25, es pastilla hay de 100 o 50. Por lo tanto, si yo le dejo, debería ser sertralina 50, medio comprimido al día, ¿ya? Así que aquí, por ejemplo, vemos cosas, se nota que hay un trabajo para hacerlo más ordenado, ¿cierto? Pero nos faltan cosas para que realmente se pueda entender y sea una herramienta. Y este es otro papelito que yo creo que este se lo conté cuando hicimos la, la cuando hablamos de fármacos, yo creo que les di este ejemplo. Que estas son las indicaciones del alta de esta persona. Decía reposo relativo, régimen liviano, levofloxacino, por 5 días, BOM, verodal inhalador, por tantos días, no dice si con cámara, sin cámara, atorvastatina, aspirina, Centrum, control en medicina interna y control en geriatría en determinadas fechas. Y ya, y resulta que el señor lo vimos y estupendamente, se los había comentado esta misma foto, ¿no? Díganme sí o no, para saber si sí o no. Sí o no. ¿Están ahí? La misma foto dice creo que no. Vamos a ver entonces. Pero habían parecido. Ok. Ya. Sí, puede ser. Entonces, bueno, la cosa es que este señor tenía unas indicaciones, pero finalmente lo que él estaba tomando no tenía nada que ver con lo que decía en el alta. Y la verdad es que pudimos corroborarlo porque él dijo, sí, yo tomo todo lo que ustedes me indicaron. ¿Trajo los medicamentos? No. Pero él trajo los medicamentos, pero lo que lo trajo fue un papelito. Y en el papelito decían los medicamentos que él estaba tomando y que había duplicidad de fármacos, fármacos que no estaban indicados, fármacos que estaban generando síntomas. Entonces, en el fondo, por eso es súper importante. Así como decimos, revisar los medicamentos también en cualquier momento, también al momento de la hospitalización, siempre revisar cómo era este señor que estaba, como conciliación de las indicaciones además. ¿Qué hacía o cómo estaba este señor antes de la hospitalización, cómo está ahora y qué es lo que va a necesitar? ¿Ya? Y eso dejarlo como ordenado. En relación a los medicamentos, esto ya lo conversamos, saber que en las epicrisis, en el fondo lo que nosotros buscamos es maximizar los beneficios obtenidos durante la hospitalización, reducir el riesgo de ingreso y reducir las consultas de los servicios de urgencia. Y lo que nosotros queremos en el fondo son altas oportunas, entendiendo que el resultado de la hospitalización va a tener que ver con la fragilidad de la persona, los riesgos de la hospitalización, nuestras rutinas hospitalarias y la enfermedad aguda. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros un hospital más seguro? Primero ya dijimos, conociendo los riesgos asociados a la hospitalización, identificando a quienes tienen riesgo y realizando intervenciones. Y convencernos que la tradición no siempre es la mejor manera de tratar a una persona mayor. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este dibujito, ¿qué cosas observan ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué cosas serían apropiadas o no apropiadas en este caso? La persiana está cerrada, dice Sebastián. ¿Ya? ¿Quién más? Ustedes entran a esta pieza y encuentran a este caballero. Está un poquito agitado, un poquito angustiado. ¿Qué podríamos hacer por su confort?
y para que esté más orientado. Está con contención, vista, mires. Tiene los lentes muy lejos de su alcance. Muy bien. Y tiene una iluminación excesiva. Perfecto. ¿Y ese señor cómo cambia ahí? ¿Qué diferencias tiene ahora? El mismo caballero. Ahí está asustado, quizás está angustiado, puede estar confuso. Y acá está, como dice, ahí Sebastián está mucho más tranquilo. Carlos dice tiene una luz natural que es apropiada, está acompañada de su familia, hay calendario, hay reloj, hay agüita, una florcita en el fondo. Está recibiendo el mismo tratamiento médico, pero el contexto es diferente. Y ahí ya están, dice, ya está sin el suelo, le sacaban el suelo, pero el caballero está sentadito conversando con sus pantuflas, escuchando música. ¿Ya? Y ahora la última colita que tiene que ver con esto de la hospitalización es pensar, bueno, fuera del hospital, si es que nos toca ver personas post alta, ¿en qué cosas vamos a poner atención? En nuestro control, después de una hospitalización, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es hacer una buena evaluación para actualizar diagnósticos y problemas, estar atento, como hemos dicho siempre, a la pesquisa de los síndromes geriátricos, revisar la prescripción antigua que pueda estar suspendida o modificada y las nuevas prescripciones, porque quizás nosotros veíamos a esta persona toda la vida, se fue al hospital y ahora vuelve, entonces hay que ver, bueno, ¿qué pasó en la hospitalización? ¿Qué medicamentos de los que nosotros dejamos se van a mantener? ¿Se cambiaron? ¿Ya? Y generar una nueva receta. Evaluar si hay reacciones adversas a medicamentos, cómo está esta persona, qué es lo que está tomando y si hay algo que pudiese estar apareciendo antes de este control, dependiendo de las características, derivar asistente social, enfermería, terapia ocupacional, kinesiólogo, etcétera, y ver cómo vamos a seguir con los distintos controles y cuidados de la red. Entonces, en el post-alta tenemos que comparar cómo era la funcionalidad antes de la hospitalización y cómo es ahora. Cómo era la cognición antes y ahora, si es que sigue delirium, si es que hay síndromes geriátricos, revisar y considerar medicamentos, saber si es que hay algún cambio de domicilio, saber si las personas comprendieron las indicaciones o tienen adherencia, si hay temas pendientes. Y para el seguimiento, precisar dónde, cuándo, cuánto y cada quien. ¿Ya? Y el mensaje un poco de esta clase es que la idea es buscar dar siempre cuidados eficaces a quienes los beneficien y tampoco dar cuidados inefectivos y siempre evitar daños. Entendiendo en geriatría cuidar, la idea es cuidar con intención de promover la funcionalidad y siempre alineado con los objetivos de las personas. ¿Ya? Y aquí hay algunas fotitos que estos son, ya tienen sus años, pero por ejemplo aquí se explican, cada uno está comiendo en su mesa, pero está comiendo en una silla, está tapadito, qué sé yo, y están compartiendo, cada uno al lado del otro, con una mesita. Otras fotitos de bolsa de medicamentos, estas las habíamos visto ya. Acá, por ejemplo, un caballero que llevaba mucho tiempo hospitalizado, entonces su familia le hizo como una gigantografía, le puso un reloj, tenía distintos adornitos, ¿ven? Con su burrito, o sea, en el fondo el caballero estaba hospitalizado, una hospitalización prolongada, pero tenía algunas herramientas para poder mantener su funcionalidad y mantenerse más conectado. Entonces, ahora, ¿cuáles son los mensajes finales de esto? Los mensajes de Pepe Grillo, bueno, que el reposo no es bueno para los vivos. Por eso dice, descanse en paz, no, el reposo es después. Hagamos revisión frecuente de fármacos, retirar vías y sondas lo antes posible, evitar la sujeción física toda vez que sea posible, evaluar el estado cognitivo en forma diaria para saber si hay delirium o no, por ejemplo, con orientación, con preguntas de inversión de series para ver la atención, cuantificar ingesta, planificar el alta del ingreso, involucrar a la familia y definir objetivos y considerarlos. Entonces, en el fondo, la invitación, un poquito de la reflexión de esto es que saber que nosotros podemos hacer las cosas y que quizás en los lugares que vamos a ir conociendo, de a poquito podemos ir haciendo las cosas mejor. Y que en el fondo esto, porque no dar un buen cuidado a veces puede significar dar un mal cuidado. Por ejemplo, que nosotros, no sé, es que no, yo no le digo que se levante, bueno, pero la verdad es que si le dijéramos que se levante, quizás la persona estaría mejor. Y lo que corresponde es que se levante, que se alimente, que no esté con contenciones, etc. ¿Ya? Muy bien, como no podíamos ir conversando, que era mi idea, que fuéramos discutiendo esto, fue así, salió como ¡pum! Una chorrera y salió más rapidito. Preguntas, chicos, comentarios. ¿Todo bien? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que les haya sugerido esta clase?
Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a quedar hasta acá, vamos a terminar antes hoy día, pero sí recuerden leer el capítulo de preparación del alta y el capítulo de la persona mayor hospitalizada, porque van a entrar en el control y van a entrar en la prueba, ¿ya? El capítulo de la persona mayor hospitalizada se llama, el capítulo 17 del libro Demencia, una mirada biopsicosocial, se llama Las personas con demencia y el hospital. Está pensado en personas con demencia, pero lo que ustedes lean ahí les va a servir para cualquier hospitalización, ¿ya? Y lo otro es el artículo de preparación del alta de la clínica Las Condes. ¿Qué se puede hacer cuando la familia del paciente dificultan darle un buen trato al paciente? Eso habría que quizás saber un poquito, si me pudieses contar un poquitito más, Sebastián, ¿a qué te refieres con eso? Familias que se oponen al tratamiento. ¿Qué capítulo hay que leer? El capítulo es les dije recién, creo que es el 15, pero vamos a verificar. El capítulo 17, de la página 241 a la 241 a la 254. Ya es más o menos lo mismo que conversamos y el tema del alta también. En un curso de medicina del deporte y que hay estudios que comprueban que la rehabilitación activa es mucho mejor que el reposo, totalmente, así es. Y es por eso que tenemos que evitar este tema del reposo, porque se dice que por cada día, esto así como para la demencia, cada día que la persona pasa en cama se demora como una semana en poder recuperar esa misma potencia muscular. Por eso es importante el tema de la actividad física y que no dejemos este reposo. Reposo en cama, lo mismo que en casa, si hay una persona que está enferma, que está con una neumonía o algo así, bueno, quizás se puede levantar un ratito, se puede levantar en un sillón con las piernecitas en alto, pero que no esté acostado. Porque al final eso va a limitar más la ventilación, la persona se va a marear, nos va a, en el fondo, como agregar noxas, nos va a ir agregando daños. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que llamé, tenía que hacer supervisor de una residencia para personas mayores, y llamé fuera de Santiago. Y pregunté por la doctora, ¿no? Por algún motivo hablé claro, me dijeron que había venido la doctora, qué sé yo, y pregunté por los residentes cómo estaban. Me dijeron que y se hacía mucho frío, porque sabía que ese lugar helado, no, que estaban súper bien y estaban calentitos, porque estaban acostaditos. Y claro, como habían estado resfriados, ahora época COVID es distinto, el tema de los aislamientos, eso, pero en el fondo las personas algunos habían estado resfriados y estaba frío el invierno, lo que dijeron es como, ay, no se levanten. Entonces los tienen acostaditos y esas personas van a perder funcionalidad. ¿Ya? Y a veces también pasa desde la familia, que puede ser por un lado, podemos tener familias que son negligentes, que no se preocupan, y otras que a veces están súper presentes y que las recomendaciones que dan no necesariamente son las más sabias. ¿Ya? Eh, entonces, en el fondo es importante estar atento a ese tipo de cosas. ¿Ya? Y si las familias en el fondo, por ejemplo, están en el hospital y no colaboran, la idea ahí en general yo sugiero como conversar, ojalá conversar sentado en una salita, tratar de ver qué es lo que ellos entienden, cuál es su visión de lo que está pasando ahora y luego explicarle, mire, pasa tal o cual cosa, en esta condición podemos hacer esto, en esta otra cosa. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Nos vemos mañana para la clase de demencia. ¿Ya? Que estén muy bien. No puedo dejar de grabar.